Muy buenos días, tardes o noches. En esta ocasión les estaremos mostrando la segunda parte de la práctica de control de motores eléctricos de corriente alterna. En esta ocasión estamos en el cambio de giro del eje del motor pasando por el botón de stop. En esta práctica usamos la configuración estrella paralelo para trabajar a 110 volts, usando un motor de 9 hilos. En este motor ya viene incluido un sistema estrella. También vamos a ver los temas de la configuración de los demanados, la explicación de cómo funciona el circuito en la simulación de cada simu, la explicación del cambio de giro en sentido antihorario y horario, y algunas de las mediciones que realizamos sobre los RPMs y la corriente de las líneas. El circuito de cambio de giro es un sistema eléctrico utilizado para invertir la rotación de un motor trifásico de corriente alterna. Este tipo de motor puede girar en dos sentidos, sentido horario y sentido antihorario. La inversión del giro se logra intercambiando dos de las tres fases de alimentación del motor, que sería lo que comúnmente se usa L3 con V1 y L2 con W1. Este tipo de control es común en las máquinas industriales, bandas transportadoras, puertas automáticas y sistemas de elevación, donde se requiere invertir el movimiento mecánico del motor. Los componentes principales del circuito fue un contactor directo K1, que conecta las fases del suministro trifásico al motor en el orden normal, haciendo el giro en sentido horario. Un contactor inversor K2 que intercambia dos fases conectando el motor en el orden, produciendo el sentido antihorario. Después sería una protección térmica que protege el motor de sobrecargas si se excede de una corriente normal y abre el circuito de control para detener el motor. También se utilizaron los pulsadores de control, que fue el start o el sentido horario, que es el que enciende el motor y hace que gire en sentido horario. El stop, que desenergiza K1 y K2 para que no haga un cortocircuito. Se tiene que pasar por el stop para poder continuar con cualquiera de los dos cambios de giro. No pueden los dos al mismo tiempo. Al presionar el pulsador de marcha directa, se energiza el contactor K1. Sus contactos principales conectan las fases en orden normal. El motor gira en sentido horario. El contacto auxiliar de K1 se usa para mantener la bobina energizada y bloquear la activación de K2. Si se desea invertir el giro, primero se debe presionar el pulsador de paro, desenergizar K1, luego se presiona el pulsador de marcha inversa que activa el contactor 2. El diagrama elaborado muestra el circuito de potencia y de mando para el control de un motor trifásico con inmersión de giro del eje pasando por stop. En la parte izquierda se observa el circuito de potencia donde los contactores KM1 y KM2 controlan el sentido de rotación del motor, KM1 para giro horario y KM2 para giro antihorario. El relé térmico OL protege el motor ante posibles sobrecargas. En la parte derecha se encuentra el circuito de mando o control conformado por los pulsadores de arranque CW y CCW, el botón de paro stop y el paro de emergencia PDE. Este sistema está diseñado con enclavamiento, evitando que ambos contactores puedan activarse simultáneamente y así prevenir cortocircuito entre fases. El cambio de giro del eje del motor se realizará obligatoriamente pasando por la posición de stop. Lo garantiza la seguridad operativa y evita daños en el motor o en el sistema de control. Además, las lámparas indican el estado de funcionamiento, giro horario y giro antihorario para emergencia y sobrecarga. Buenas tardes, somos de estudiantes de la UTEC, Universidad Tecnológica de Querétaro. Estamos en clases de control de motores eléctricos, representando la práctica de control de motor, cambio de giro de un motor trifásico. Y somos del grupo LIME 005, equipo 6, conformado por 5 integrantes: Sandro Moya, Jesús Velázquez, Samuel Monroy, Ulises Hernández y Jair Campuzano. Ok, ahora yo les voy a explicar el circuito de potencia en este caso. Como anteriormente ya hemos visto, no contamos con un cortacartuchos en esta platina, por lo tanto vamos a tomar este interruptor termomagnético como cortacartuchos. Posteriormente tenemos conectado el interruptor termomagnético que ya viene como tal en el diagrama. Después de aquí vienen nuestras tres fases
que vienen hacia aquí abajo, que nuestro motor, en este caso, al estar trabajando baja tensión, como anteriormente ya lo habíamos visto, lo tenemos configurado en estrella paralelo. Y estos cables que están de color negro están conectados a este contactor, no, a este contactor, y los cables que están de color rojo están conectados a este contactor. Este contactor lo que va a hacer es que nuestro motor gire en sentido horario. Y este otro contactor, que es el de los cables negros, va a hacer que nuestro motor gire en sentido antihorario. ¿Cómo logramos esto? Simplemente teniendo nuestras tres fases normales, en este caso cambiando únicamente dos, ya que si cambiáramos las tres, pues podríamos tener, de forma aleatoria un cambio de giro horario o antihorario. Entonces, para asegurarlo, simplemente cambiamos la fase 1 y la fase 2. Yo les voy a explicar el que es el circuito de potencia, que en este caso, como tenemos en nuestro diagrama, nos vamos a agarrar de una línea. Ya con el cortacartuchos vamos a agarrar una sola línea y de ahí nos vamos a ir primero al relevador térmico, que en este caso está conectado también directamente al circuito de potencia, como se mencionó anteriormente. En este caso va a ir conectado al normalmente cerrado del relé térmico, para que cuando haya una sobrecarga, lo abra e impida cualquier paso de corriente. Después del relé térmico nos vamos a el botón tipo hongo, que en este caso es el paro de emergencia, que se puede enclavar, se enclava, y hace que todo el circuito a partir de aquí se abra, evitando el paso de corriente. Después tenemos el botón de stop, que simplemente abre el circuito un momento para poder abrir, para poder desenergizar el motor. Después tenemos el botón de start, bueno, el botón más bien de sentido horario, que está conectado directamente al normalmente cerrado, al normalmente abierto del botón, para de ahí irse a la bobina o el devanado del contactor, para que se energice de manera horaria, más bien para que se energice el giro horario. Después de aquí tenemos conectado el botón de sentido antihorario, que de su normalmente abierto está conectado ahora a otro contactor, que sirve para, como se mencionó anteriormente, con las fases ya cambiadas, hacer que el motor gire en sentido antihorario. Estos focos incandescentes son nuestros indicadores del sentido horario y el sentido antihorario. Y bueno, eso sería todo del circuito de control. Vamos a ver su funcionamiento. Bueno, yo les voy a mostrar el funcionamiento de los botones para activar el motor. Primero tenemos que usar todas las líneas. Y ahora vamos a comprobar. Y podemos ver que efectivamente es el botón de sentido horario. Ahora vamos a verificar y el otro también está en sentido antihorario. Podemos ver que va en sentido antihorario. Entonces funcionan correctamente la botonera del tablero. A continuación voy a hacer la medición de la corriente de las líneas en el motor activo. Movemos la primera línea y sale 6.7 amperes en la primera línea. En la segunda línea sale 5.5 amperes. Y en la tercera línea sale 5.5 amperes. Bueno, a continuación vamos a medir las revoluciones por minuto del motor en sentido horario. Bueno, como podemos ver, son 2.500 revoluciones por minuto. Ya para finalizar, pues esto en conclusión, para hacer el el motor, para que haga el giro de cambio de horario, pues nada más hay que alternar las fases, que en este caso hicimos la 2 con la 3, y eso hace que genere el cambio ya con la programación del botón de giro. Y pues ya sería todo de nuestra parte.
Bueno, esta práctica al menos para mí me sirvió para, bueno, esta práctica al menos a mí me sirvió para poder hallar la solución a tener que hacer el cambio de giro del eje de un motor de forma automática sin tener que correr algún riesgo intercambiando manualmente las fases, y esto pues puede tener varias funciones en la industria, como por ejemplo cambiar el sentido de una banda transportadora, etcétera. Y bueno, esta práctica me hizo Y bueno, esta práctica al menos a mí me sirvió mucho para poder descubrir más funcionamientos que podemos sacarle provecho del mismo motor. Como en la anterior práctica, se identificó la configuración eléctrica más adecuada para el arranque del motor, seleccionando la conexión en paralelo estrella. Debido a que la red de laboratorio o instalación contaba con una tensión de alimentación de 220 volts. Posteriormente se elaboraron los circuitos de potencia y de control en el simulador CADESIMU, donde se representó el giro de motor para horario y antihorario, el pulsador de arranque para start, el botón para stop y el paro de emergencia tipo Z, asegurando el enclavamiento entre ambos sentidos de giro para evitar cortocircuito. Una vez verificado correctamente funcionamiento del circuito en el simulador, se procedió a su montaje en el tablero físico. Tras la revisión y autorización correspondiente, se energizó el sistema y comprobó el funcionamiento del motor, verificando el cambio de giro del eje pasando por la posición de stop antes de invertir la rotación, garantizando así la seguridad operativa. En esta práctica aprendí cómo se puede realizar el cambio de giro de un motor trifásico con solo cambiar las líneas. También que con la simulación se facilita más fácil seguir la conexión del circuito. Aparte que las conexiones del circuito de potencia fueron más sencillas de realizar, ya que solo ocupamos las líneas del cortacartucho, en este caso la pastilla, el interruptor termomagnético y las conexiones hacia el motor, que en este caso sería la estrella paralelo. En cambio, para la parte del control fue un poco más de trabajo, pues ya que se requerían más conexiones, dos conectores para los dos botones del motor y un stop. En esta práctica se comprobó el funcionamiento y la lógica del circuito de cambio de giro de un motor trifásico, el cual permite invertir el sentido de rotación del motor mediante el uso de dos contactores y un sistema de bloqueos eléctricos y mecánicos que garantizan la seguridad del circuito. Se observó que el sentido de giro del motor depende directamente del orden de las fases aplicadas en sus terminales. Cuando el contactor de marcha directa conecta las fases en el orden normal, el motor gira en sentido horario, mientras que al accionar el contactor inversor se intercambian dos fases, produciendo el sentido antihorario.